Yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. Sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por el mundo un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré. Humanidad, hoy de ti me separa el deber. Oigan muchachos, desde luego estamos ante la presencia de la inspiración. Habrá algunos que se asusten, que se espanten. Hay quien ha dicho, es que es horario para niños. Ojalá los niños aprecien la belleza. La apreciación de la belleza nos salva la vida muchas veces. Entonces, a lo mejor esto puede ser un buen pretexto para iniciar esa ruta de la vida donde la belleza nos va a salvar. El colombiano Víctor Hugo Ayala comenzó su carrera musical en el 55, al mismo tiempo que se dedicaba al dibujo técnico. Había estudiado arquitectura. En esa época muchos arquitectos acabaron siendo artistas, aquí y en muchos lados del mundo. Se inició cantando en un programa musical de La Voz de Colombia. Escuchamos Humanidad del disco Álbum de Oro, 32 grandes boleros, bambucos y canciones. Empieza de Batitlán, Nacho Marván. Querido Broso, buenos días. ¿Cómo estás? Enrique Jackson. Ya de regreso, Broso, gracias. Te extrañó mucha gente. Mucha gente. Yo lo agradezco. Mucha gente. Hasta JJ. Pues lo agradezco mucho, Broso, muchas gracias. Y así lo dijo, no, se están agandallando Rodríguez Prats y Marván, no está Jackson. ¿No me trataron bien? No, siempre. No. Son mis amigos. Son finísimas personas. Sí, claro. A Cardona le surgió el priista subterráneo. Juan José Rodríguez Prats, ¿cómo está? Pues aquí siempre. Tiroteando antes de saludar. ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo Oye, estás, querido pues Rafael? a ver si ya me cambio de lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues No. Está a mi derecha. Fíjate, está a mi derecha. ¿Te agarra la pierna o qué? no, todavía no. Todavía no. quiere cambiar. No, sí, es que, oye, qué cosa. No, pero te sustituyó bien, te sustituyó. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. qué bueno que nos encontramos en este día, porque todo lo que se tiene que hablar es una cosa bastante difícil, Pues- bastante dolorosa, ¿no? Mira, yo no sé cómo arrancar esto sin que nos podamos apartar de lo que yo llamaría el tono dominante de la vida mexicana. Sí, señor. De estos días. Sí. Que es un tono en el que yo percibo una sensación colectiva de desánimo, Sí. de una cierta vergüenza por la exhibición de todo lo que de manera fúnebre estamos viendo, Sí. en un país en donde hemos pasado de la esperanza política a la doctrina forense Sí. de la vida mexicana. Sí. Todo se nos va en hablar de cadáveres, Sí. de
restos de personas Fosas. desolladas, calcinadas, asesinadas a golpes, acribillados, muertos por bala. El paisaje mexicano, dice el señor Jackson, hace una seña así como de un hombre al que están degollando. Así es. El mundo se ha estremecido, se ha creado una legión internacional de países para combatir al Estado Islámico, que le ha cortado la cabeza en video a 4 o 5 personas en este planeta. Pero nosotros vamos de 50 en 50 en la contabilidad mortuoria. ¿Por qué hablo de estos 50? ¿Viste esa gran caricatura? Esa gran caricatura, discúlpenme, no me acuerdo el nombre del monero, pero estaba justamente con lo de los cortes de cabezas, la clásica toma del hincado vestido de anaranjado y el otro con el cuchillo en la mano leyendo el periódico que dice Iguala y dice el otro what the fuck. What the fuck. Sí. Bueno, Claro, es muy yo no buena. la vi. Superado. Es muy buena. Pero ¿por qué hablo de esto de los 50? Mira, hace mucho tiempo, yo recuerdo que era noticia de primera plana en cualquier periódico, sobre todo los periódicos del mediodía o de la tarde, que habían asaltado a un transeúnte. Decía, lo asaltaron, le robaron su cartera o su reloj a plena luz del día. Sí. A plena luz. Y eso ya era motivo de publicación en la primera página de un periódico. Lo turbio sucedía en la noche. No existía el agravante de nocturnidad, ¿no? Como dicen los juristas. Bueno, La complicidad de la noche. ahora todo lo que vemos en México va de 50 en 60 en 70. Un recuento rápido. 50 personas mueren en un incendio deliberado en un casino en Monterrey. Sí. 50 Cerraron la niños, puerta. 50 niños pequeñitos mueren calcinados en un incendio deliberado en Hermosillo. 74 migrantes son fusilados en Tamaulipas. en San Fernando. Después, si sumamos lo que ocurrió en el News Divine con lo que ocurrió en el Heaven, tenemos 50 entre desaparecidos, sepultados, apachurrados en una fuga, huyendo de la policía. Y en todo esto ahora vemos a estos jóvenes de Ayotzinapa que, bueno, todavía hoy no sabemos dónde están. El asunto es así de sencillo. Y ya los de 50 son noticia, porque los de 10, 12 no son. Dejan de serlo, porque ya empiezan a ser de 5 en 5, de 10 en 10. de tal. Claro. Entonces, ¿qué es Encontraron hoy? 4. ¿Qué es hoy Iguala? Pudieron haber sido Para México, ¿qué es hoy Iguala, tomando Iguala como la La sinécdoque? cuna de la independencia. Y de la bandera. Y de la ¿no? bandera. La sinécdoque de la maldad nacional, llamémosle Iguala, ¿no? Bueno, ¿qué es Iguala? ¿Es un espejo del país? ¿Es un ejemplo? ¿O es una condena irremediable? ¿Todos vamos para Iguala? ¿El país se va a convertir en la gran Iguala nacional? Porque aquí se combinan todos los elementos de la degradación nacional. La corrupción política, pero todas las otras corrupciones también. La impunidad. La corrupción social, la impunidad, el uso de los estamentos públicos para los fines privados, La indolencia, la perversión de la los indolencia de partidos, la la autoridad. indolencia, el fracaso del método democrático, entre comillas, de selección de candidatos, ya sea para poner al pillo, al truán de Ángel Aguirre, después de todas las maromas que dio para llegar a donde llegó, con las consecuencias que ahora estamos viendo. Y algo que a mí me parece verdaderamente digno de Jorge Luis Borges. Borges decía que él no creía en la democracia, que cuando mucho le parecía una extraña forma de la estadística. Y yo pienso en algo, a ver, hoy con lo de Abarca, reflexionamos todos colectivamente de que los partidos políticos pueden llevar a los puestos de responsabilidad a personas a las cuales no han investigado, de las cuales queremos creer que no sabían sus nexos con la delincuencia o con el bajo mundo, que así se decía antes también. Bueno,
Está bien, los partidos los proponen, pero ¿quiénes votan por ellos? Los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco saben lo que están haciendo. Al menos no lo supieron en ese caso y no lo han sabido en otros muchos casos de alcaldes, como lo de Monterrey, como tantas, como todas las delegaciones del DF. Entonces, hoy estamos viendo que la gran capacidad de denuncia sobre la corrupción política de México la puede hacer el señor Bejarano. Entonces, Qué increíble. algo raro nos está ocurriendo. Algo podrido. No, podrido. Dicen que está podrido en Dinamarca. No, yo no voy tan lejos. Aquí en Iguala. Está más cerca. Aquí, en este país, ha dicho el presidente, no puede ser... No es Shakespeare, es ahora. No puede ser que Iguala sea lo que le estamos exportando al mundo. Barbarie. La imagen de lo que estamos... Barbarie, la dijo. barbarie, la salvajada. Mira, yo recuerdo una de las cosas que a mí me lleva a otro tiempo, y con esto yo lo dejo aquí, nada más les cuento esta historia. Cuando se encontraron los vestigios del Templo Mayor, había unas ofrendas que venían casualmente de la zona de Guerrero, de la zona de Mezcala. En Mezcala hubo un gran arte escultórico prehispánico, como bien sabe nuestro culto amigo el señor Rodríguez Prats. Con influencia olmeca. Entonces, una de las cabecitas de Mezcala que a mí me mostró el arqueólogo Eduardo Mato era la representación escultórica de un hombre que traía puesta una máscara y en la parte de la nuca había una bola y me dice, ¿ya viste esto? Un nudo. Y digo, ¿qué es? Dice, esto es el guerrero que se puso la piel de la cara del desollado De la y se la amarró. Del derrotado. Entonces le arrancaba la piel, se la ponía y con eso mágicamente se investia de la fuerza del enemigo, del adversario y al mismo tiempo le infligía la peor humillación. Claro. ¿No? Bueno, O sea, desde allá nos viene. eso se repite y hoy estamos haciendo de México el gran Zompantli del siglo XX. Eso es el Zompantli. El Zompantli era una palizada horizontal en donde por los oídos se metían unas varas y se atravesaban los cráneos de los vencidos y se exhibían como si fueran pollos Como si fuera rostizados. un mural. Era como un mural ahí. Y eso estaba enfrente del Templo del Sol y a un lado del Templo Mayor. El Zompantli era la exhibición de las víctimas. Hemos regresado a los cuerpos desollados y hemos hecho de nuestro país un Zompantli de enorme vergüenza para esta generación, pero quién sabe si también para las que vengan con este ejemplo y con este antecedente. Ese es el México contemporáneo, como bien diría el culto señor Rodríguez Prats. Fíjate que Ya ni ahorita digas, de las ya. reflexiones históricas que hace Rafael Cardona, estaba yo recordando, en primer lugar, una frase de Elena Poniatowska que yo creo que es ¿Cómo? genial. Elena, ¿Pania qué? esa. La princesa. Dice en Hasta no verte, Jesús mío, pone en la protagonista una frase que me agradó. Aquí se me ha dificultado mucho la vividera. Yo creo que esa sería. Pero resulta, Broso, que viendo un poco la historia, el 10 de mayo de 1911 se dio la batalla de Ciudad Juárez. Pascual Orozco, Francisco Villa y Madero combatieron contra los federales. ¿Sabes cuál fue la parte de los muertos que hubo en esa batalla? 50. Y esa es la Revolución Mexicana. Porque después del 10 de mayo, el 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez y el 31 de mayo salió en el Ipiranga Porfirio Díaz. Esa es la Revolución Mexicana. Porque lo que vino en el 13, La guerra civil, con el asesinato es el otro asunto. de Francisco y Madero, eso ya fue la lucha de facciones y todo que termina con la Constitución del 17. Sí. Pero eso está en el parte. 50 gentes murieron en Ciudad Juárez, que provocaron la renuncia caída de un rey, de del Porfirio gobierno, del Díaz. dictador, O sea, por supuesto. de esa magnitud tenemos el problema. Yo no sé, me parece que en alguna ocasión, porque es una cosa que me encanta, de que yo tuve oportunidad de interrogar, hacerle una pregunta a un gran erudito sobre la historia de México, David Braden, y le dije, oiga maestro, ¿en qué hemos sido
congruente los mexicanos desde el origen de nuestra vida independiente hasta la fecha actual? ¿En qué principios? En el federalismo, no. En el respeto a la propiedad, tampoco. En el respeto a la libertad, menos. En la justicia, ¿en qué hemos sido congruentes? Y me dijo en 2 principios. Principio número 1, en querernos preservar como México. Y principio número 2, en darle mayor importancia a las apariencias que al contenido. Y esa es nuestra tragedia. Qué manera de preocuparnos de la fachada. Sí. Y qué manera de olvidar lo importante. Sí. Hoy viene la reunión de la CONAGUA. ¿Dónde está el ordenamiento jurídico que regula a la CONAGUA? Si es una ocurrencia que viola la Constitución. ¿Cuál sería la mejor forma en que el presidente destine su tiempo? Haciendo giras a los estados. Ese es el viejo ritual del presidencialismo. Yo hoy temprano veo al presidente en Monterrey rodeado de gente. Por favor, yo lo que quiero es que se siente a gobernar. No, pero estás tocando aquí, estás tocando ahí un gran punto. ¿Sí? A lo mejor estamos viviendo una de las épocas más oscuras, sin duda de la administración, pero de mucho tiempo en este momento. Sí. Y Cardona tiene toda la razón. El país está cabizbajo, el país está enojado, el país está muy triste. El país. Ahora, pero los peores momentos pueden convertirse en los mejores. ¡Claro! Pueden convertirse en los mejores. Las crisis son oportunidades. Se puede poner peor. Todo lo que está tronando ahorita venía tronando, ¿no? Es el estallamiento de la descomposición de varios años. Me interrumpiste porque No te es que ese interrumpí, punto no tan te importante, interrumpí. todavía tengo otro punto. No te interrumpí. Porque hay más. Tengo otro punto. ¿Cuál es el peor malestar de los mexicanos? Ve lo que le pasa a Cuauhtémoc Cárdenas. No es contra Cuauhtémoc Cárdenas lo que le sucedió en el Zócalo. Es contra los políticos. Es contra los partidos. Están hartos. Está la gente asqueada. Los partidos debemos postular a los mejores hombres aún no estando en nuestras filas, pero cuando estén en los cargos hay que vigilarlos como si fueran los peores. Es verdaderamente sorprendente que esto de que yo abracé y viva el presidente municipal, la barca, el presidente municipal, pero hizo algo malo, me deslindo. Sí, ya, bueno, es suficiente. Pero si me deslindo. O pido perdón. Pido perdón. Y los partidos estamos... Pero es un limpiadero de cosas. Es un limpiadero. Por eso, los partidos estamos postulando, somos cachatodo porque estamos postulando a los que nos puedan garantizar el triunfo. Con ganamos, órale. Ángel Aguirre ya había gobernado, sustituyendo a Rubén Figueroa. Y todos los partidos fuimos a apoyarlo porque él estaba bien posicionado. Ahorita son las encuestas. Dime, ya no importa quién sea. ¿Cuál fue su visión? No importa. La misión del interinato de Aguirre, ¿cuál fue? Pues taparlo de Blanca. Lo de Aguas Blancas, bueno. Tapar Aguas Blancas. Claro. Sí, Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo nos podemos quejar de que pase lo que pase? Entonces, ¿qué ha sucedido? Con esto concluyo, Broso. Con esto concluyo. ¿Qué ha sucedido? A la clase política mexicana Vos lo dejas. le ha llegado el principio de Peter. Sí. Lawrence Peter, en 1969, estudió y vio que en las empresas ascendía la gente, pero llegaba a su nivel de incompetencia. Termina su frase con una cuestión muy, muy clara. La nata sube hasta cortarse. Y muchos años antes, mi escritor favorito, mi teórico favorito, José Ortega y Gasset, dijo lo siguiente: todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, lo dijo en 1910, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. Bueno, Todo lo que fue un uso y costumbre de estarse tapando las coladeras con el que viene, de lavarse las manos, de deslindarse, ya valió. Ya valió porque eres optimista. o sea, ya valió porque Eres optimista porque lo hablas en pasado. No, pero lo que va a seguir ocurriendo. Oye, pero lo que hemos visto que ya valió. es un ridículo. No, mira, es decir, patético. tú decías, es muy complejo lo que está pasando. Es muy sencillo, nos está llevando la chingada. Así es. Si no es que ya nos llevó. Y más allá de la anécdota de Aguirre, el PRD, el procurador, el no procurador, más allá, digamos, del anecdotario, yo creo que Ayotzinapa tiene implicaciones, y Iguala tiene implicaciones muy profundas. O sea, porque te muestra un momento crítico,
que es decir, no es una crisis de seguridad o de violencia, es una crisis política profunda social. que impacta al conjunto del sistema político. No sé qué tan social, es una crisis particularmente del sistema político. Sí. O sea, en el momento que se da la simbiosis entre instituciones y crimen para atacar, digamos, y eliminar violentamente a elementos, digamos, de un movimiento político contestatario, digamos, que confronta al sistema, Sí. pues ¿qué es lo que sucede? O sea, en el momento que la simbiosis entre instituciones y crimen eliminan adversarios políticos del Estado de manera violenta, pues un severo daño, digamos, una pérdida de legitimidad de todo el sistema político, Todo. no de Aguirre o no, Todo. el PRD, de todo el sistema político. Es una pérdida de autoridad. O sea, todo el sistema pierde autoridad y de todas las autoridades institucionales, digamos. ¿Cuál es el efecto en términos políticos de esto? Pues sí, no nada más es la crítica a los partidos y demás, es un reposicionamiento político de el ERPI, del EZLN, de las milicias populares, digamos, todo el replanteamiento antisistémico. Eso es lo que está sucediendo en el fondo, o sea, más allá del rechazo o no rechazo a los partidos. Y sinceramente no está sencilla la salida, ¿eh? No. Sinceramente no está sencilla Bueno, la es que salida. eso es lo peor. Hay un fortalecimiento de la coordinación, pues no es un problema nada más de coordinación, es un problema de legitimidad, de respaldo al sistema político que se va a dar un rechazo mayor. Y en ese contexto empieza casi el mismo día la próxima elección. Sí. Claro. Entonces van no tan separados, ¿no? Y hasta ahora lo que yo he visto por parte de todos es respuestas bastante burocráticas. Sí. Y no Por solamente rutinarias. eso. Sí. Que no tocan este fondo. Además hay una estupefacción de los propios actores de la crisis, porque ni uno solo de los factores institucionales mezclados en la crisis contemporánea, que es una crisis ética, política y social e histórica, ninguno de ellos ha tenido la capacidad de ofrecer siquiera un buen diagnóstico, ya no digamos una solución, ni siquiera un buen diagnóstico, Sí. porque no ha habido uno solo de los actores políticos nacionales que nos pueda decir qué está pasando. Sí. Ninguno. No hay- Y no es de llorar, A ver, no es de bueno, llorar ni padecer, es la de única- entender, ni siquiera entendemos. Lo que sale cada vez más evidencia es que todos se hacen mensos. Bueno, A ver, Broso. Bueno, eso, todos lo son. eso es el más simpático de los casos, Claro. Enrique. A ver, Broso. Pero luego decía Cardona, dice, bueno, cambiamos la política por los forenses. Bueno, alguna vez fantasearon ahí algunos ideólogos, digamos, de que la transición era como la española. Pues ahora ya cambiamos por los forenses argentinos, ¿eh? Además, pero más allá de trabajaron que, una guerra más civil allá de años. de que parezcan mensos, De la Moncloa a las madres de están Mayo. pasmados. Pero además también hay que decirlo, y desgraciadamente hay que decirlo así, toda la clase política. Sí. O sea, están todos igualados en la mediocridad, en la mentira, en la falacia. Los puso todos en el mismo plano. Y en la complicidad. A todos. Desde Y luego. en la complicidad. Desde luego. Nosotros- Porque ves algunos ridículos en el PRD, pero los has visto en el PAN. Y el PRI es el maestro de todos ellos. Sí. Todos. Ya no funciona. A ver, Rosso. Dijo algo Cardona y luego Nacho también. Bueno, los tres, pues, pero a ver. Yo sí creo que tiene otras caras y otros ingredientes el asunto que vale la pena revisar. Iguala no es una región ahí aislada y ajena a los problemas ancestrales del estado de Guerrero y de una región del país, Michoacán, de una gran región donde está igual, la que más colinda, está por ahí cerca está Oaxaca, un poco más para allá está Puebla, es una ruta de paso a Morelos Y Michoacán, al DF, Guerrero. y Michoacán está del otro lado, bajo Es un la corredor. sierra. A ver, es una zona que tiene mucho peso regional. Y con una historia... Y con una historia heroica nuestra, valiosa, pero también una historia de violencia, ahora sí, de Desde el origen. De siglos de origen. ¿En dónde sucede? En el estado de Guerrero. ¿Por qué dije que hay una dosis social? Porque Guerrero es uno de los estados que tienen es uno de los estados que tiene a gentes y a personas viviendo en las peores condiciones dentro de todos igual que el resto de los estados del país. Guerrero tiene un altísimo índice
índice de gente en la extrema pobreza. Guerrero tiene un altísimo índice de personas y de niños en la desnutrición. Es uno de los índices escolares y de educación más bajos del país. Es de los estados menos comunicados o más incomunicados. Es un estado que tiene regiones y zonas donde la violencia ha sido la regla y la manera de convivir. Forma parte, en muchos casos, de la vida cotidiana. No olvidemos que en Guerrero, del que forma parte de Iguala, es uno de los lugares donde empezamos a ver con azoro y asombro los mexicanos que empezaron a colocar cabezas de víctimas entre los pleitos de las bandas de Acapulco. Empezaron a poner cabezas en las rejas del Palacio Municipal de Acapulco. No se nos puede olvidar todo lo que viene de carga, de violencia y de enfrentamiento entre los criminales, por un lado, con todo el rezago social por el otro, y con un elemento muy importante que no podemos dejar de lado. Es un estado que tiene organizaciones sociales muy sólidas, muy combativas, muy presentes, muy insistentes, que no se rinden, que tienen programa, que se expresan, se manifiestan, que proponen soluciones, que se hasta autogobiernan. Es el estado donde surgen las guardias comunitarias, hombre. No lo perdamos de vista. Estamos hablando de un lugar donde la gente ha tenido por muchos años atrás que organizarse para poder defenderse unos de otros. No es un asunto menor que esto suceda en Iguala, lo cual no lo justifica. Porque ahora súmale a la autoridad. Ahora resulta que todo lo que hasta hoy hay de evidencia o de información es que la autoridad municipal, digamos la responsable de ver por el bienestar y la armonía de la gente, Secretario de Seguridad Pública, y el comandante de la policía, que es el que debe de protegerlos a todos, es el que los ejecuta. Sí, es el que los sirve. Déjenme y poner... que todos los demás, del gobernador al y todos se procurador, vuelven del general de la cómplices. República, se hacen mensos. Porque En el mejor de los casos. Porque en la mejor de las se vuelven cómplices. Sumando a lo que dices de la postal histórica de la región. ¿Dónde es? Imagínate nada más, cuando desaparecen los muchachos y empiezan a aparecer los muertos, que diga el gobernador, La reacción que diga el hay. gobernador, en mayo pusimos el mando único. Y desde mayo nos dimos cuenta que Iguala no hacía caso. Sí. Ahora nos explicamos por qué. ¿Por qué no hacía caso? ¡No manches! Tuvo que pasar esto para meter la mano y para darse cuenta. Me gustaría Déjame... redondear una cosa que dijo Jackson. Es decir, sí tiene razón en el contenido social, pero el contenido social tiene una implicación política fundamental. Sí. O sea, revisando para esta ocasión, digamos, todas las opiniones sobre del latimbarómetro, de la insatisfacción de la democracia en México, etcétera, etcétera, los estudios estadísticos de fondo dicen, en México hay una cosa, digamos, que te explica el alto nivel y el nivel creciente de insatisfacción con la democracia. La inseguridad y la desigualdad. Sí. Y en Iguala estallan. Sí. Entonces es lo que le paga también a todo el sistema político. A todo el sistema, pero ahí se no es de que agudiza. no es de que los políticos no decidan o no. No, ahí se agudiza. Inseguridad e desigualdad son lo que te explican la insatisfacción con la democracia en México. Me Y queda- aquí me es queda- un perfecto caso. Ahí se dan los dos con vida, Claro. que está más grave todavía. Desde hace mucho más tiempo. la indolencia de las autoridades. Sí. Que vale la pena dejarlo en la mesa claro. A ver, me voy a guardar para la siguiente intervención. Nomás quiero decir una sola cosa. Hoy en la mañana son las 7:45 de la mañana. Hoy todavía no sabemos dónde están los muchachos. Ya, para no darle vueltas al asunto. Eso es muy triste porque Es algo todos suponemos que van que a desgraciadamente son los resultar. cadáveres y Van ya a estamos resultar como, digamos, retomando la frase de Rosario Ibarra, vivos se los llevaron, vivos los queremos y eso está muy complicado. Esa es la parte. pero aquí viene Esa es la una parte, cosa- o sea, pero aquí viene déjame una hablar cosa de muy política. grave. La tragedia va antes la que la tragedia política. está. Y todavía se vuelve más patético porque encuentras una fosa con 28. ¿Ahí habrá estudiantes? Si no los hay, ¿quiénes son esos ¿Quiénes son? 28? Claro, Y tienes 4 fosas más. Con 15 más. Exactamente. Y te vas encontrando para ver dónde te encuentras a los estudiantes concretamente, porque si no están, por lo menos otros 60 cuerpos ¿Y ya cuántas, están ahí. ¿Y cuántas fosas hay en el país? Claro. Entonces este Digo, país ya se vamos a ir a un convirtió. corte, mis chamacos, y regresamos con Debatitlán. Órale.
del CEA, ven. ¡Te esperamos! Los principales gremios en publicidad, ¡Acción! mercadotecnia y comunicación exponen ante ti las campañas publicitarias que respaldan a las grandes marcas. Estatus con Alejandro Ramos. Sábado, 3:30 de la tarde. Foro TV. Aquí nos vemos. Bienvenidos a Teletón. Viviremos 24 horas de amor. Porque nuestro corazón sigue sintiendo. Porque seguimos creyendo que todos somos diferentes, pero valemos igual. Hoy México es un mejor país para todos. Porque México es de todos. Y porque solo la pasión mueve los límites. Teletón. Pasión por la vida. Este 5 y 6 de diciembre. Conoce lo último de la tecnología en el mundo. La organización Ashoka hizo la primera reunión de emprendedores sociales de México y Centroamérica. Se descubrieron imágenes inéditas de 8 momias del Museo Británico de Londres. Infórmate con Ana Francisca Vega de lunes a viernes en Fractal, 4 de la tarde. Foro TV. En Elige estar bien contigo hablaremos de sexualidad y erotismo, conceptos como la fidelidad y la exclusividad, cómo la calidad en tu vida sexual influye en tu salud. Soy Natalie Marcos, nutrióloga, y te invito a este espacio de salud integral, porque tu salud es cosa de todos los días. Elige estar bien contigo. Lunes, 8:30 de la noche. Por Foro TV. El ejercicio periodístico de Paola Rojas. Informa. La parálisis cerebral es un padecimiento que requiere de una atención muy especial. Acorta distancias y nos muestra que un evento puede cambiar al mundo. Estados Unidos recordó hoy el aniversario número 13 de los atentados del 11 de septiembre. Permanece al tanto. A las 3. Foro TV. La competencia ya empezó. El próximo 10 de octubre, durante la gala de Creando Boleros, conoceremos a los primeros sentenciados. El bolero. Una tradición que renace. Los esperamos. Para que el agua llegue aquí, debe viajar desde acá y eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo pasar de las intenciones a los hechos? Con nuevas leyes. Necesitamos regulación federal sobre los organismos operadores municipales para asegurar que cumplan con sus responsabilidades en materia de agua. Para que el agua que está hasta acá sí llegue aquí. Nueva Alianza. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A mí me cumplieron con mi beca y yo voy a cumplir. Hoy, el gobierno de la República, en conjunto con el gobierno del Estado de México, ha dado más de 800,000 becas a estudiantes de todos los niveles. Se establecieron 2,000 escuelas de tiempo completo más. Y en este ciclo escolar se están entregando más de 317,000 tabletas electrónicas a niños de 5º año. Yo ya tengo mi tablet. En el Estado de México cumplimos. Estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Entender a México. Milenio. ¿No te gusta? Oye, Rafael Cardona, la coordinadora no ahora que llegamos ya a estos puntos, estábamos comentando ahora en el corte, que ya nos queda claro, y creo que lo resumió muy bien Nacho, y ya nos llevó la chingada. Entonces, para decirlo. Sí, o sea, y que no es el rancho de Andrés Manuel. Pero fuera etiquetas, ¿no? Pero ya estando en estos puntos, ¿qué es lo que tendría que hacer Henry Monster Peña Nieto para aprovechar esta oportunidad de la desgracia? Porque cuando todo está más enchiquerado es cuando tienes la oportunidad de dar un timonazo, no nada más para que se escuche en Guerrero, porque al rato está ya Tamaulipas. Estamos ya en ese plan. ¿Qué tendría que hacer el presidente? Como lo estuvimos esperando la administración pasada, donde también estábamos esperando un timonazo en algún momento para evitar, por ejemplo, 100,000 desaparecidos. Mira, este gobierno ha intentado presentar un rostro reformista. La reforma de esto, la reforma del otro, las México leyes. está en movimiento. Bueno,
Entonces, sí lo vimos el otro día con las manifestaciones. Yo lo único que movimiento es que si el gobierno no emprende una verdadera revolución hacia el interior de sus estructuras y empieza de veras a aplicar la ley en todo lo que se tiene que aplicar la ley. Y si se quiere comenzar con el asunto de Iguala, que se comience con el asunto de Iguala como una cosa significativamente emblemática de que ahora vamos a hacer las cosas de a de veras. Yo dudo mucho que vayamos a hacer las cosas de a de veras, porque estamos empezando a hacer cosas de mentiras en relación con Iguala. Y una de las mentiras más risibles es que la Cámara de Diputados haga una comisión para investigar. No necesitamos una comisión legislativa. O reunirse con la CONAGO también es... O sea, en este país, por ejemplo, tenemos una federación de municipios. Sí. ¿Alguien me quiere explicar para qué? Tenemos una federación de municipios, una asociación nacional de ombudsman, donde se juntan todos los que cobran por no hacer nada en las comisiones. Una federación de municipios para el mercado del moche. Bueno, entonces, si las cosas siguen operando así, no vamos a encontrar una solución. A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es fortalecer a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, darle elementos técnicos y complementarios para que haga su trabajo e investigar, pero bien, de a de veras, en serio, a ver qué pasó aquí, quiénes están implicados y después seguir el hilo para arriba. Porque alguna vez, yo no sé si lo dijo Gómez Morín o se me ocurrió a mí, no sé, pero la corrupción es una cascada que fluye para arriba. Sí. Hay que barrer las escaleras de arriba para abajo. Es el Niágara de abajo para arriba. Entonces, la corrupción siempre va para arriba. La corrupción se advierte abajo, pero se genera arriba. Y si no nos atrevemos a subir a los pisos superiores, y más, y más, y más, no vamos a encontrar el origen de todo esto. Ya quedó perfectamente claro con lo de Iguala lo que hemos dicho y hemos escuchado y hemos repetido tantas veces. No puede haber delincuencia organizada sin protección del gobierno. No puede ser. Sin complicidad. Es imposible. Pues ya lo estamos viendo. Entonces, vamos a ver quién protegió, a quién protegió, cómo lo protegió, quiénes se beneficiaron y entonces actuar en contra de todos, pero con legalidad y con oportunidad. Y yo diría, sin piedad. ¿Y cómo haces para aprovechar esta coyuntura y que no se quede en la coyuntura, sino que permee? Mira, yo creo que la cosa es de más de fondo. Estoy de acuerdo con todo lo dicho por Cardona. Un escritor alemán, Bertolt Brecht, decía, pobre de los pueblos que necesitan héroes. Yo creo que México necesita héroes. Héroes de honradez, héroes de integridad, héroes de congruencia. Yo creo que hay que imprimirle sentido común y seriedad a la política. Sentido común. Estamos viendo absurdos. Esto del avión, por Dios. Estamos viendo absurdos, estamos viendo aberraciones. Sentido común y seriedad. Y algo muy grave, Broso, que yo cada vez veo un abismo más profundo. Tenemos que reconciliar al ciudadano con la política. La política no es cosa sucia. La política no es cosa que denigre. Si no vemos que nos debemos involucrar todos en la política, vamos a ir de fracaso en fracaso. Los políticos electos no son una casta aparte, ni mejor ni peor que los políticos electores. Tú dices Sabater que es en la democracia, porque en la democracia todos somos políticos. No es cosa ajena. La indolencia, la frivolidad, la indiferencia hacia la política nos está acabando. Y este tipo de fenómenos provocan egoísmo. Porque la gente dice, caray, yo me encierro en lo mío. Yo ya no me asomo, ni me meto en lo que es un problema. El año próximo vamos a una elección. Dice Lorenzo Córdoba, como presidente de consejero del INE, que es la más desafiante, la más compleja. Se van a gastar 37,000 millones de pesos, que son la suma de todo lo que se da vía Estado, vía burocracia, 37,000 millones de pesos. ¿A quiénes vamos a postular los partidos? Si estamos hablando de diputados, la Cámara de Diputados
Yo recuerdo muchísimas legislaturas, y aquí está Enrique, que hemos sido compañeros de mucho mayor calidad. ¿Quiénes nos están representando a la Cámara de Diputados? Pero perdón, nada más resulta que hoy puede ser uno de los mejores negocios para la clase política que haya un timonazo. Porque si realmente quieres reconciliar o que se vuelvan a ver la parte de la clase política y la ciudadanía, la clase política tiene que dar una muestra mejor de lo que anda. Es que, pero Broso, ¿qué muestra están dando? Empezamos a ver ya los espectaculares. A ver. Estamos en la política del espectáculo. Ahí está precisamente el problema. Dejemos ya de estarnos preocupando por las apariencias y vámonos al fondo. Es cierto, en política la forma es fondo, sí. Pero hay un contenido, hay algo que le debemos imprimir a la política. Y en ese sentido, Peña es muy responsable porque estamos viendo claras señales de regresión política. Estamos rumbo para atrás al viejo priismo. ¿Tú crees que hasta verdaderamente existe la opción en este momento de que el PRI, el gobierno, se esté planteando esquemas del siglo pasado con lo que está ocurriendo ahorita? ¿Tú crees que tengan hasta esa oportunidad? Claro que sí. Claro que sí. A ver, espera, vamos por partes. En primer lugar, yo con respecto a Peña y su equipo soy muy escéptico. Porque yo dudo que entiendan la magnitud de lo que está pasando, la profundidad y, como lo dijo Rafael, sus respuestas tan rutinarias y burocráticas te muestran, digamos, que siguen en la... ¿No ese es un retorno? ¿No ese es una regresión? Pues eso ya sería que tienen una idea diferente de que las cosas pueden cambiar o de que regresar al pasado. En el sentido, digamos, de que el sistema político está en crisis, digamos, más allá de la seguridad o no es la seguridad, de esta deslegitimación de todas las autoridades emanadas del sistema político, te obligaría a un replanteamiento profundo en donde, pues, a todos los que dicen, digamos, que hay un narcoestado, que hay narcodemocracia, etcétera, pues ¿qué vas a hacer para realmente dar respuesta a eso? En el caso puntual de Iguala, pero en todos los demás casos. Entonces, yo lo que a veces percibo, digamos, tanto a Peña como a su equipo, pues son como el tonto útil de esa tragedia, Tampoco los veo, nadie quisiera que estuvieran las cosas así, pero tampoco los veo que vayan a salir o no. Sí tiene que ver, y no es casual, digamos, que yo propusiera también discutir en este mismo momento el inicio del proceso electoral. Sí. Porque más allá de la burocracia del INE, etcétera, se supone que precisamente los procesos electorales son para que la gente elija a sus representantes en caso de que no esté de acuerdo con los que hay. Entonces, sí, aunque esté, los tiene que cambiar. Los tiene que cambiar. Estoy de acuerdo. Entonces, es ahí donde quizás puede haber una salida política a esta crisis sistémica y no la veo mucho en la dinámica de los partidos. Es decir, el proceso electoral empieza en un momento muy crítico del sistema político y me llama mucho la atención este deseo que ya ha salido en varios partidos, unos abiertos, otros menos, pero vamos a cuidar a quién postulamos. No, y después esos verbos, vamos a blindar. Espérate. Ese verbo blindar, ya. No, vamos a blindar espérate. como si fueras. Pero espérate, lo que pone todavía más. Pedirle al INE que te lo certifique. Espérate. O sea, todos con polígrafo. Sí, el que sale, digamos, no sé si lo llamaron. ¿Quién no sabe? Por favor, los partidos no saben quién era Barca y no saben quién era Aguirre. El que pone, digamos, nos pone muy claramente la dimensión del problema que estamos viviendo. No sé si lo llamaron o no lo llamaron. Gutiérrez Candiani. Sí. Dice, el Consejo Coordinador Empresarial y las les cámaras va a certificar. Pueden certificar qué empresario es narco y qué empresario no es narco. Porque no se nos olvide que este Abarca entró a la política por empresario. Como el operador del H. Entonces, sí, tenía un puesto en un tianguis hace 7 años. Yo no sé si blindar o no blindar. Exactamente igual. Pero ¿cómo vas a decir? Sí, evidentemente, conforme a quién postules vas a ganar autoridad o la vas a perder. Y ahí tiene razón, ahí el mecanismo quizás es un poco lo que proponía Cardona, para que el lector vote más informado. Pues claro. Entonces, en lugar de spots y a ver quién es el más popular, etcétera, necesitamos información de quién va a ser nuestro delegado, quién va a ser nuestro presidente municipal, quién va a ser nuestro gobernador. Había escrutinio profundo de esos. Ya dieron la vuelta. Oye, déjame más contarte esto de una caricatura que se publicó hace poquito, me parece que fue en el periódico El País.
Un señor está leyendo el periódico y su niño, su hijito, le dice: papá, ya decidí, voy a hacer carrera en la delincuencia organizada. Y el papá le dice: ¿sector público o sector privado? Entonces, el señor Gutiérrez Candiani nos viene a contar que los empresarios no saben de lo que es la corrupción. Es un limpiadero de cola. Más faltaba que te pidieras al CISEN que te investigue a tus militantes. A tus candidatos. Un viejo priista, Pero déjame Ochoa, le decía: no, yo ¿cómo cuido la imagen de mi jefe? Y dice: tienen la cola cagada tu jefe. Si tiene la cola cagada, que cague. Y entonces, espérate, el punto no es la spotización que estamos, o las, digamos, las o le damos calidad a la política. Información al elector de quién es al que va, quiénes se presentan y qué traen en la cola. Habrá oportunidad para el siguiente tema de hablar de elecciones, seguramente iba a ser un tema interesante, pero a ver. Sí. Hace 15 o 20 años que empezaron a medirse cómo califica la gente a diferentes actores de la vida nacional, a los comunicadores, a los deportistas, a los artistas, a los banqueros, a los policías, a las Fuerzas Armadas, a la iglesia, a los maestros, a los médicos, a los políticos, al Congreso, a los partidos. Hace 20 años o más que estamos midiendo eso de manera sistemática. Desde que se empezó hasta hoy no ha variado que los políticos al fondo. Los partidos de los políticos. Nunca perdón de los políticos, los diputados. Los diputados. Nadie pasa. Y los banqueros. Es importante mencionarlo. A ver, esos son los... Bueno, perdón. Pasa el desastre de oceanografía. Corren al director general de Banamex. De Banamex. Sí. Y en el sector público no pasa nada, ¿eh? No, porque, ¿sabes por qué? Porque de Estados Unidos viene el... Porque era un conflicto entre particulares. Porque se iba a meter el sector público. Era oceanografía y Banamex. Es decir, a ese señor le cuesta la chamba. A ver, vamos. A ver. Y la presidencia de la Comisión Mexicana de Banqueros. Entonces, ¿por qué lo menciono? Menciono esta calificación y este poco aprecio de la gente por el quehacer político y por el quehacer y por el valor o la importancia de los partidos, en buena medida porque es responsabilidad de los políticos y de los partidos el no haber sabido acercarse y ganarse una mejor opinión y calificación de la gente. Sin embargo, cuando hay elecciones, la mitad de la gente va a votar. Aquí pareciera, aquí es un asunto que vale la pena. Aquí es lo que yo decía, si el político elector y el político elegido. Y en 2012 más de la mitad votó. O sea, ahí yo creo que una de las claves, digamos, del proceso, de qué tamaño está la crisis del sistema, vamos a verlo en términos de participación. De participación electoral. Pero ¿a qué obedece también esa participación? Es un estudio sociológico más a fondo. Sí. No nada más son estadísticas. ¿A dónde quiero llegar? A ver. Esto de Iguala, para regresar al inicio del programa, esto de Iguala es una explosión que nos nadie es ajeno. ¿Para qué usamos adjetivos? Ya están hechos todos de lo que significa esto. Pero sí es una oportunidad para muchas cosas. Y yo sí creo que sí hay la decisión de que las cosas se aclaren y se resuelvan y la gente sienta, aunque sea tardío, aunque ya haya víctimas, aunque no sea... Es irremediable y irreparable la pérdida de las vidas y el atropello y el desencanto de la gente, pero no puede quedar impune. Y que creo que sí hay decisión de hacer este esfuerzo y de sí llevar las cosas hasta el final. Porque está volcado todo el aparato del Estado mexicano en Guerrero, ¿eh? A ver, ahí están la Procuraduría, las policías, los centros de inteligencia, los forenses, hasta externos, hasta extranjeros, para aclarar las cosas y llevarnos lo más cercano a la verdad. Y en consecuencia, para que paguen los que tienen que pagar. Que eso no remedia las cosas, pero sí me parece que sería un buen indicador, porque da un proceso y un camino para que los próximos meses y semanas que vienen ya no seamos tan tolerantes y omisos como es el caso de Iguala, que me parece que ahí están los 22
de Tlatlaya. Que la indolencia de las autoridades responsables que supieron y tuvieron información de lo que estaba pasando en Iguala y con esos personajes, no hicieron nada. Eso es lo que es imperdonable, eso lo tienen que pagar, ¿eh? Es una manera de que lo evadan, de que se zafen, de que se deslinden. No hay forma. Los tienen que llevar al proceso. ¿Y por qué me preocupa esta baja calificación de los políticos de los partidos? Porque si algo puede cambiar, si podemos cambiar al país y la forma de relacionarnos los gobernantes con los gobernados y la relación entre nosotros, la armonía y la reconciliación entre nosotros, es porque tenemos que hacer las cosas juntos. Necesitamos que los gobiernos respondan a la gente. Necesitamos que el quehacer de los congresos respondan a la gente. Y ahora la pregunta es, pues, ¿qué van a proponer los partidos y los candidatos en el 15? A ver, ¿qué van a decir? Pero Oso, mira, hay una cosa que dice Enrique. ¿Cuál es la campaña? Dice una cosa, Enrique, que a mí me llama mucho la atención. Comisiones anticorrupción. Que ahora en Iguala están todas las herramientas del Estado operando. Y yo pregunto, ¿qué no estuvieron también operando para que ocurriera lo que ocurrió? Sí. No, y peor, lo que está documentado es que podían haber actuado. Por eso. Sí, antes. Y yo lo que pregunto es eso. Sí. Ahora. Y hay toda la muestra de que por interés político. Vamos a la saga, en la realidad política nacional, vamos a la saga. Los mismos que generaron el problema, los mismos que participaron en la construcción del castillo de las complicidades, esos son los que lo van a arreglar. No, a ver, ahí no estoy de acuerdo contigo. Porque el asunto ya es local, a ver. Pero perdóname. Este asunto de local no tiene nada. Este es un asunto nacional. Toda política los involucrados son los locales, los directos. Y los demás son omisos. Y los demás son omisos. Porque ya estamos otra vez en el limpiadero de colas. Lo más importante, entonces, a partir de lo que dice, entonces ya démonos por rendidos. Y cada quien que se defienda como pueda. Yo estoy al contra. Yo estoy a favor de que se resuelva, de que se actúe, de que se aplique la ley. Estamos a favor de eso todos. Lo más importante, Broso, que se ha dicho en el programa es qué puede hacer Peña Nieto para convertirse en verdadero líder en el escenario nacional. Pero también tengamos en cuenta, por esto que alegaba Enrique Jackson, acuérdense lo que pasó con el huracán con Manuel. ¿Por qué no se ha dado a conocer la lista de los responsables de todos los que se hicieron ricos vendiendo tierras que no podían vender? Y hace 2 años de eso. Y autorizando a que se construyeran. ¿Desde hace cuántos años? Esa lista ya está. Vienen las elecciones, no la quieren abrir. Esa es la chingadera. Ahí está. Entonces, vienen tiempos electorales, no hay que dar a conocer la lista, porque a lo mejor hasta salimos raspados. Pero mientras ve lo que pasó con Manuel. O propongo un candidato. Ya salió ahí. Y está involucrado. Pero si lo quito, entonces se me descompone el escenario político y mi coalición. Y lo primero que tenemos que preguntar, Exacto. lo tenemos que primero que preguntar de Peña Nieto es si quiere ser líder, si quiere asumir la responsabilidad, porque si no lo quiere, entonces estamos aquí hablando en el vacío. Yo creo que ser líder no es de que quieres o no quieres. No tienes que puedes querer. O no puedes. No tienes que querer. Puedes no, o eso es diferente. Pero primero es querer, después es poder. Es lo que decía yo de la tumba. Tan quiere ser que está ahí sentado. Pues entonces que asuma sus responsabilidades. Es de asumir responsabilidades. Aquí la situación está dada. Yo decía que Peña es el tonto. Por eso, pero en primer lugar tiene que querer. No es así. La situación se va a seguir con la fachada, con el discurso, con el viajecito, con esos verbos, como tenemos que blindar. Chinga. ¿Y dónde está el blindaje? ¿Por qué decía yo que Peña es el tonto útil de esta tragedia? No. Porque no sabe ni cómo llegó a este escenario. Pero aquí... Y menos va a saber descomponerlo. Pero la situación está dada. Va a saber componerlo. La situación está dada. Yo creo que Nacho tiene una gran oportunidad. Es la oportunidad. Ahorita puede tomar posesión. ¿Por qué? Y además, ¿por qué? Porque lo podemos decir tal como es, en plata. Todo lo que ha sido lo de las reformas, que ha sido cantado y recantado, y con pompa y boato, y las loas a las reformas, de lo que está pasando ahorita en México, las reformas están quedando en anécdotas. Claro. Espérate, porque no se van a tener que aplicar todavía. En términos de comunicación, representantes, representados, en términos de sistema político, ni la educativa, ni la energética son ajenas a este conflicto político. Mira,
No le demos vueltas. Oye, y nada más para. En un corte estábamos hablando que nos llamaba mucho la atención, que en la Procuraduría de Guerrero es donde se está escuchando el discurso más contundente. Congruente. Congruente. Veraz. Claro. Por lo menos comprensible. El único que sabe lo que tiene que decir y dice lo que tiene que decir y no anda echando hipótesis. Y estábamos platicando que era verdaderamente como fuera de lo común, porque nadie nos sabe explicar nada a propósito de Guerrero. Y sale este señor Iñaki Blanco, y entonces aquí tenemos unos datos que nos consiguió Fernando Coca. Delegado de la PGR en Guerrero en 2011, al inicio del gobierno de Aguirre, de la PGR. Lo nombró Marisela Morales, coordinador de asesores, coordinador general, titular de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro de la CIEDO, asesor del abogado general de la UNAM, director de quejas y recursos, asesor del primer visitador y visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, tiene una formación bastante Blanco, completa. Que nosotros estamos suponiendo se lo pusieron a Aguirre. Claro. Como le pusieron al otro señor a Erubiel. Erubiel. ¿Cómo se llama? Y Castillo en Michoacán. Sí. Canales y Alejandro Jaime Gómez. Canales. Es el de la Secretaría de Seguridad. Exacto, es el que le pusieron a Erubiel. Y seguramente a Iñaki, se lo pusieron a Aguirre. Tiene una trayectoria completamente federal. Es una trayectoria federal. Tiene una buena formación. Es profesional en el área. Es el único que se ha dado a entender. A ver. Es el único que se ha dado a entender y nosotros nos tenemos que despedir en este Nomás instante. déjame decir algo bien claro. Nos vemos. Gracias. Sigo convencido que el presidente Peña lo va a resolver, ¿eh? Sí, por supuesto. Y por supuesto, también. ya demostró, ya mandó todo para que se hagan las cosas. Bueno, con los mejores deseos. Mal nos vale que salga. Con los mejores deseos. Yo le concedo el beneficio de la duda. Claro. Muy bien, Juan José Rodríguez Porque en Prats. México, aquí está mi familia. Aquí está Gracias, Rafael El Carvajal. beneficio de la duda. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!